En nuestra última clase revisamos los mecanismos por los cuales las células almacenan, duplican y transmiten la información genética. Vimos cuál es la estructura del ADN, del ácido desoxirribonucleico. Repasamos el ciclo celular, los distintos estadios que atraviesa una célula durante toda su vida. Vimos la interfase y vimos la división celular. En esta clase en particular nos vamos a enfocar en cuáles son los mecanismos por los cuales las células producen su descendencia, cómo se dividen las células. Vamos a ver básicamente los dos tipos de división celular más importantes de los eucariotas, que son la mitosis y la meiosis. Ya hablamos un poco de esto en la clase anterior. Presentamos la meiosis como la división reduccional, si recuerdan, la división por la cual una célula diploide, es decir, una célula con dos juegos de cromosomas, era capaz de producir células con la mitad del número cromosómico, células haploides, y dijimos que ese tipo de reproducción era el medio por el cual, por ejemplo, los animales producían sus gametas y otros organismos como las plantas y ciertos grupos de algas producían esporas. La mitosis, por otra parte, era la forma en la cual las células o los organismos unicelulares aumentaban el tamaño de la población, se dividían para dar nuevos organismos, y las células de los organismos pluricelulares aumentaban en número también, haciendo crecer los tejidos, los órganos y los organismos completos, y reemplazaban a las células que se morían. El mecanismo por el cual se va a dividir una célula dependerá de sus características. Por ejemplo, como acabamos de decir, las células para dividirse por meiosis deben ser diploides, las células haploides no pueden dividirse por meiosis, y en cambio la mitosis es un mecanismo celular que es apropiado, es apto tanto para células haploides como diploides. Recordamos también de la clase anterior que una célula diploide era una célula que tenía dos juegos de cromosomas, y que esos juegos de cromosomas provenían uno de uno de los progenitores y el otro del otro. Por ejemplo, las células somáticas de los humanos tienen 46 cromosomas cada una. Decimos que son células diploides o células 2N, que es otra forma de referirse a ese tipo de células diploides. 2N igual a 46. Además veíamos en la clase anterior que los cromosomas se presentaban de a pares en las células diploides, y esos pares se llamaban cromosomas homólogos. Los cromosomas homólogos eran semejantes en tamaño y en forma, provenían uno del padre y otro de la madre, y tenían además el mismo tipo de información genética, no necesariamente la misma información, podían llevar información diferente pero referida a los mismos rasgos del organismo. Por ejemplo, un par de homólogos podía llevar información respecto del color de ojos, y podríamos haber recibido información sobre color de ojos oscuros en el cromosoma que nos llegó, que heredamos de nuestra madre, y color de ojos claros en el cromosoma que heredamos de nuestro padre. Pero es importante entender que los cromosomas homólogos llevan información para las mismas características. En el collage de fotografías que hay en esta diapositiva tenemos 8 imágenes que corresponden a células vegetales. Nos damos cuenta que es un tejido vegetal por la forma de las células, que es poligonal, en este caso son células más o menos cuadrangulares o rectangulares, y esas células además tienen aspectos diferentes, pese a que pertenecen al mismo tejido, es el tejido epitelial de una cebolla. Si miramos la célula que está en el extremo superior izquierdo y el par de células que están en la fotografía del extremo inferior derecho, vamos a ver que los núcleos en todos los casos están bien definidos, pero que no podemos detectar estructuras dentro salvo una sombra que probablemente corresponda al nucleolo. Por lo demás, la materia que rellena el núcleo es más o menos homogénea y tiene un aspecto granular. Esa materia es la cromatina, es el ADN que no se ha condensado. Esas células probablemente están en interfase, están fuera del ciclo de reproducción celular, ya que, como habíamos visto en la clase anterior, solo se va a ver la presencia de cromosomas definidos durante la división celular. Justamente las otras 6 imágenes corresponden a células en distintos estadios de división. En algunos casos incluso ya podemos ver la pared celular que las separa, como por ejemplo en la segunda imagen de la ronda inferior, empezando desde la derecha, que tenemos dos núcleos pequeños separados por una membrana, por una pared celular. A lo largo de esta clase vamos a ir viendo cuáles son los distintos mecanismos por los cuales se dividen las células. En este caso, las células se están dividiendo por el proceso de mitosis, que, como decíamos hace un par de minutos, es la manera en que los tejidos de los organismos pluricelulares, obviamente,
aumentan el número celular y reponen las células que se van muriendo. ¿Cuáles son las principales diferencias entre la división mitótica y meiótica? La mitosis produce dos células hijas. La mitosis corresponde en el gráfico al esquema de la izquierda. A partir de una célula madre tenemos como resultado dos células hijas. Si miramos esa célula madre, tiene 4 cromosomas bien definidos. Si los vemos con atención además, vemos que son cromosomas que son semejantes de 2 en 2. Quiero decir, hay 2 cromosomas parecidos entre sí y otro par de cromosomas también parecidos entre sí. 2 un poco más largos, 2 un poco más cortos. Probablemente estemos hablando de una célula diploide porque tiene pares de cromosomas homólogos parecidos entre sí. Y sería una célula diploide 2n igual a 4. Tiene 2 juegos de cromosomas y en total tiene 2 pares de homólogos, 4 cromosomas. Antes de la división celular, tal como vimos en nuestra clase anterior, recuerdan que específicamente en la etapa S de la interfase se produce la replicación del ADN. La molécula de ADN se copia con la intervención de un conjunto de enzimas, como vimos en detalle hace poco, y finalmente, como resultado de ese proceso, los cromosomas ya no tienen una sola cromátide, como la célula que está en el extremo superior, sino que cada uno de ellos tiene 2 cromátides que llamamos cromátides hermanas. Las cromátides hermanas son idénticas en términos genéticos, llevan exactamente la misma información genética porque se forman a partir del proceso de replicación del ADN, que es un proceso de copia cuidadosa, detallada de la secuencia de nucleótidos que hay en una molécula de ADN para dar las 2 moléculas hijas. Esta célula que tiene replicado su ADN se va a dividir por mitosis dando 2 células hijas. Si miramos esas células hijas, vamos a notar que las dos todavía contienen 4 cromosomas cada uno. La división mitótica produce 2 células que son genéticamente idénticas entre sí e idénticas a la célula madre y que contienen el mismo número de cromosomas que la célula madre. ¿Sí? Siguen teniendo un número diploide, 2n igual a 4. En cambio, a la derecha tenemos la división meiótica, que también parte de la misma célula, es una célula diploide, 2n igual a 4, que tiene que replicar su ADN antes de la división. Este es un punto muy importante. Tanto antes de la mitosis como antes de la meiosis, la información genética tiene que duplicarse de manera tal que las células resultantes del proceso de división reciban cada una de ellas un juego completo de información. No puede faltar información sobre ninguno de los genes porque la célula no sería viable o los descendientes por sucesivas divisiones de esa célula no serían viables. Entonces, la meiosis, que se produce a posteriori de la replicación del ADN, incluye 2 divisiones. La primera la llamamos meiosis 1, como resultado de la meiosis 1 se producen 2 células, y la segunda se llama meiosis 2 y produce 2 células de cada una de esas 2 células que se produjeron por meiosis 1. Al final de la meiosis tenemos 4 células. Si miramos el número de cromosomas, las células que están al final de la meiosis tienen cada una de ellas 2 cromosomas. La meiosis es una división que reduce el número de cromosomas de la célula madre a la mitad. La meiosis produce 4 células a partir de una célula madre. Cada una de ellas tiene la mitad de cromosomas que la célula madre. Todas ellas, las 4, son genéticamente distintas entre sí y genéticamente distintas a la célula que inició el proceso de división. Si pensamos en los tipos de división dentro del ciclo de vida de un organismo, podemos empezar por el ciclo de vida que nos es más familiar, que es el propio. Pensemos en el ciclo de vida como el conjunto de cambios que se producen desde que un organismo comienza, desde que es la primera célula, hasta el final de sus días, atravesando los distintos momentos de su desarrollo. Acá tenemos 2 individuos adultos. Las células del cuerpo, las células que llamamos somáticas de una persona, tienen todas la misma cantidad de cromosomas, son células diploides y tienen, como decíamos hace poco, 46 cromosomas, son todas 2n igual a 46. Podemos mirar una célula de la piel, o un glóbulo blanco, o una célula del hígado, o una neurona, y si pudiéramos mirar los cromosomas en el núcleo de esa célula, podríamos contar 23 pares de cromosomas homólogos, ¿sí? Un total de 46 cromosomas. Esos organismos, las células de esos organismos se reproducen por mitosis. Todas esas células somáticas se reproducen por mitosis. En cada mitosis, cada célula da 2 células hijas,
La célula original era una célula diploide 2n igual a 46, produce dos células hijas 2n igual a 46, genéticamente idénticas entre sí y genéticamente idénticas a la célula madre. Esa división se produce en todos los tejidos, salvo en las células que van a producir la gametogénesis, es decir, la formación de las gametas. Eso ocurre en los órganos sexuales, en los testículos y en los ovarios, y allí el tipo de división que origina a las gametas ya no es la mitosis, sino que es la meiosis. La meiosis es una división que también se conoce como división reduccional porque, como dijimos, reduce el número de cromosomas a la mitad. Por meiosis, en la especie humana y en el resto de los animales, se producen espermatozoides y óvulos. Óvulos y espermatozoides ya no son 2n, ya no son diploides, sino que son haploides, son n. N, en el caso de la especie humana, n igual a 23. El óvulo tiene 23 cromosomas, el espermatozoide tiene 23 cromosomas. Cuando se produce la fecundación o singamia, se forma el cigoto, la primera célula de un nuevo organismo, y en el cigoto se restituye el número diploide de la especie, que es 46. Se aportan 23 cromosomas por el lado masculino a través del esperma, el espermatozoide, y 23 cromosomas del lado femenino por el aporte del óvulo. Y se vuelve a restituir el número diploide de la especie, en el caso de la especie humana, 2n igual a 46. El cigoto ya es diploide, es 2n, y ese cigoto se va a dividir por sucesivas mitosis. Primero va a dar 2 células, después 4, 8, 16, 32, 64. Esas células van a migrar en el embrión a distintas regiones, se van a diferenciar, distintos genes de esas células se van a expresar en función del contexto celular, de lo que rodea, de las señales químicas que recibe esa célula, se van a diferenciar, van a formar distintos tejidos y distintos órganos, y finalmente van a restituir organismos adultos. El ciclo va a seguir, que seguirán creciendo y seguirán renovando sus células somáticas por mitosis, pero que además por meiosis volverán a producir gametos haploides, gametos n igual a 23. Este es el esquema para el ciclo de vida de la especie humana. Sin embargo, en la naturaleza hay una enorme variedad de ciclos de vida. En particular, hay una diferencia muy grande entre ciclos de vida que tienen alternancia de generaciones y ciclos de vida que no tienen alternancia de generaciones. Decimos que un organismo tiene alternancia de generaciones cuando a lo largo de su ciclo de vida existen células haploides y diploides que tienen la capacidad de reproducirse y de producir células en su misma fase nuclear. Quiere decir, hay células diploides que por mitosis dan otras células diploides, y hay células haploides que por mitosis dan otras células haploides. Los organismos que tienen alternancia de generaciones se llaman diplobiontes. Hay organismos, por otro lado, que no tienen alternancia de generaciones y que tienen solamente células diploides con capacidad de dividirse o solamente células haploides con capacidad de dividirse. Esos organismos que no tienen alternancia de generaciones se llaman haplobiontes. Los animales somos organismos haplobiontes diplontes. Haplobiontes quiere decir no tenemos alternancia de generaciones. Diplontes quiere decir que las células con capacidad de dar otras células en nuestro ciclo de vida son células diploides. Ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle. En los animales, la meiosis es gamética, quiere decir, por meiosis se forman, como vimos recién en el ciclo de vida humano, óvulos y espermatozoides. El resto de las células se dividen por mitosis. Los gametos, óvulos y espermatozoides que se forman por meiosis, no tienen la capacidad de reproducirse. No se forma una generación de células haploides. El destino de esos gametos es la singamia, es la fusión de un óvulo con un espermatozoide para generar un cigoto que de nuevo es diploide. Quiere decir, todo el ciclo de vida humano transcurre en estado diploide, todas las células son diploides, con la única excepción de los gametos. Lo mismo pasa con todos los animales. Por ejemplo, acá tenemos esquematizado un ciclo de vida de una especie cualquiera de coleópteros, de escarabajos. Los animales adultos, los escarabajos, son diploides, sus células son diploides, cualquiera sea la célula que estudiemos es 2n, tiene dos juegos de cromosomas. Si miramos la célula al microscopio, si podemos hacer un cariotipo, vamos a ver además que los cromosomas se parecen de a pares porque son esos justamente los pares de homólogos. En determinado momento del ciclo de vida de estos organismos, que es cualquier otro animal, se produce la división reduccional o la meiosis, en este caso representada por esta letra M mayúscula con un signo de exclamación. Por meiosis se producen las únicas células haploides del ciclo de vida de cualquier especie animal,
que son óvulos y espermatozoides. Óvulos y espermatozoides, las gametas, son haploides, son N. Esas células no tienen capacidad de dividirse. Un óvulo no da muchísimos óvulos, un espermatozoide no da muchísimos espermatozoides, no hay una generación haploide, sino que lo que se produce entre el óvulo y el espermatozoide es la fecundación, representada por esta letra F mayúscula con el signo de exclamación, que genera una nueva célula en estado 2N, una nueva célula diploide que es el cigoto. A través de una cantidad significativa de divisiones mitóticas, la M minúscula con el signo de exclamación representa un conjunto de mitosis que hacen que se multipliquen las células, aumenten en número y que vayan constituyendo los tejidos y los órganos de un nuevo organismo. De esta forma, en esta especie y en todas las especies animales, todas las células son diploides, con excepción de las que están dentro de este cono, que son las únicas células haploides del ciclo de vida de un animal, que son los gametos. Por eso, los animales no tenemos alternancia de generaciones. Nuestras células producen generaciones, generaciones y generaciones en estado diploide, y las únicas células haploides son los gametos, que tienen como función la fecundación o la singamia. Ahora hay organismos que tienen un ciclo de vida diferente. Por ejemplo, este es el caso de Chlamydomonas. Chlamydomonas es una alga verde. Es verde porque tiene clorofila, pero además pertenece al grupo de las algas verdes, que vamos a ver en mayor detalle cuando lleguemos al reino de los protistas. Tiene unos 10 micrómetros de diámetro. Es un organismo que vive en agua dulce, fundamentalmente en lagunas, en charcos, en zanjas o incluso en el suelo húmedo. Obtiene energía a partir de la captación de luz solar por fotosíntesis. Tiene un cloroplasto que está representado en este caso por esta estructura con forma de herradura. Un núcleo es un organismo unicelular, o sea, todo el organismo es una sola célula. Tiene dos flagelos que le permiten nadar y además tiene una mancha de pigmentos, una concentración de pigmentos en la zona apical que se conoce con el nombre de estigma, que le permite captar energía solar, no en este caso para la fotosíntesis, pero para guiar los movimientos de la célula hacia, por ejemplo, sectores donde la intensidad lumínica sea mayor y en consecuencia el organismo pueda obtener una mayor cantidad de energía para los procesos fotosintéticos. Chlamydomonas no se alimenta exclusivamente por fotosíntesis, sino que es capaz también de incorporar nutrientes del ambiente que la rodea, de manera que es un organismo simple en términos de que es unicelular, pero con una complejidad lo suficientemente grande como para haber sido un modelo de investigación para muchísimos estudios relacionados, por ejemplo, con la fotosíntesis, con la captación de energía solar o con el movimiento flagelar. A la izquierda, este esquema representa el ciclo de vida de Chlamydomonas. La parte que está a la izquierda tiene que ver con la reproducción asexual. Chlamydomonas se puede dividir por fisión. Una célula, que es un individuo, produce dos células que son dos nuevos individuos. Quiere decir, a partir de una alga unicelular se producen dos algas unicelulares que obviamente son genéticamente idénticas entre sí, sería una especie de clonación, si se quiere. Son individuos nuevos, genéticamente idénticos entre sí y genéticamente idénticos a la célula madre. En algún punto, un organismo de Chlamydomonas se puede fusionar con otro. En ese caso, el organismo completo funciona como un gameto. No es que Chlamydomonas produce gametos, sino que la propia célula es capaz de unirse a otra célula y entonces producir la fecundación, en este caso representada con la letra F y el signo de exclamación, y la generación de un cigoto diploide. La célula de Chlamydomonas, el individuo es haploide, es N. Las células vegetativas, los individuos que nadan en un charco cualquiera, son haploides. Ese individuo haploide se conoce con el nombre de gametofito. ¿Sí? Ese individuo haploide se llama gametofito. Cuando se fusionan los dos individuos haploides, se genera este cigoto diploide, que es la única célula diploide en todo el ciclo de vida de Chlamydomonas. Porque después de la fecundación se produce la meiosis. En este caso, en vez de estar representada con una M mayúscula, la estoy usando otra notación, es una R mayúscula que tiene que ver con el nombre que también le damos a la meiosis, que es el de división reduccional. La división reduccional, la meiosis, resulta en 4 células que son haploides, tienen la mitad del número de cromosomas que tiene la célula madre, que en este caso es el cigoto. Quiere decir, la mitosis restituye el número haploide de organismos. Estos organismos son esporas, son organismos libres, ¿sí?, que van a regenerar esa población de Chlamydomonas que tiene un número haploide de cromosomas.
¿qué sentido biológico tiene la meiosis? ¿Por qué Clamidomonas no se divide exclusivamente por multiplicación vegetativa? Bueno, como habíamos dicho, la multiplicación vegetativa implica la producción de organismos que son genéticamente idénticos entre sí e idénticos a la célula madre. En cambio, en la singamia, en la reproducción sexual, se involucra la información genética que contienen dos organismos distintos. Y estas algas, que se producen por meiosis a partir del cigoto, como decíamos hace unos pocos minutos, son genéticamente distintas entre sí y genéticamente distintas al propio cigoto. Esa recombinación de información genética eventualmente puede resultar en combinaciones de características que sean más apropiadas para la supervivencia en determinadas circunstancias ambientales en que tenga que estar la especie. La reproducción sexual ha aportado a la evolución de los organismos la recombinación de información genética y variaciones que eventualmente pueden aumentar las chances de supervivencia y de reproducción de los organismos que las tienen. De esa manera, la reproducción sexual continúa en el tiempo gracias a que ofrece la eventualidad, la posibilidad de que algún organismo tenga características que aumenten sus posibilidades de sobrevivir. En este caso, entonces, si comparamos este ciclo de vida con el ciclo de vida humano, acá tampoco tenemos alternancia de generaciones. Acá tenemos en Clamidomonas un ciclo de vida que sigue siendo aplobionte, como el nuestro, porque no hay alternancia de generaciones, pero es aplobionte aplonte. El nuestro era aplobionte diplonte porque las generaciones celulares eran diploides, y en este caso las células son todas haploides excepto por el cigoto. En los animales todas las células son diploides salvo los gametos, y la meiosis es gamética, produce gametas. En cambio, en esta alga y en muchas otras algas, todas las células son haploides. La meiosis no es gamética, los gametos se producen por mitosis, ¿sí? Los gametos son parte de la población haploide, y en cambio la meiosis produce esporas. Este es un ciclo de vida entonces aplobionte, una sola generación, aplonte. Las células de la generación se reproducen y el tamaño de la población aumenta por la multiplicación de células haploides. Ahora tenemos un ciclo de vida más complejo, también de un alga, pero en este caso de una alga pluricelular, que se conoce con el nombre común de lechuga de mar. En este caso sí hay alternancia de generaciones. Fíjense que el ciclo de vida está dividido en dos mitades, una superior y una inferior. Tanto arriba como abajo encontramos algas con una estructura que en el esquema parece similar, pero una dice esporofito, la de arriba, 2N, y la de abajo dice gametofito, N. Si bien, a simple vista, las dos estructuras son semejantes, si nosotros hiciéramos un cariotipo, si contáramos los cromosomas que están en una célula del esporofito, veríamos que tenemos el doble de cromosomas de los que están en cualquier célula del gametofito. El esporofito es diploide, mejor dicho, las células que componen el esporofito son diploides, tienen dos juegos de cromosomas, y las células que componen el gametofito son haploides, tienen un juego de cromosomas cada una, solamente. ¿Cómo se produce esto? Bueno, se produce por la alternancia entre divisiones mitóticas y meióticas. Vamos a empezar a ver el ciclo de vida desde el cigoto, esta célula diploide que marca el comienzo de la generación que se conoce como esporofítica. La generación esporofítica es la generación diploide, 2N. El cigoto es diploide, se produce por la singamia, por la fecundación, es una célula diploide. El cigoto se divide por sucesivas mitosis para dar el esporofito. La mitosis mantiene el número de cromosomas de la célula madre, ¿sí? Produce células idénticas en términos genéticos y además idénticas a la célula madre y con el mismo número de cromosomas que la célula madre. Así que un cigoto diploide produce un esporofito también diploide. Todas las células del esporofito son 2N. En algún momento del ciclo de vida, en algunos casos como consecuencia de algún cambio en el ambiente, por ejemplo un cambio estacional, o un cambio que tiene que ver con cambios en la disponibilidad de nutrientes o alguna característica del ambiente donde está el organismo, se produce la división meiótica. Por meiosis se producen esporas, células que son haploides, células N, células con un solo juego de cromosomas. A partir de determinadas células del esporofito, que son diploides, se producen esporas que son haploides. La meiosis genera células que tienen la mitad de cromosomas que la célula madre. Células 2N dan células con la mitad de cromosomas, es decir, células N. Esas esporas tienen la capacidad de moverse,
en el caso de la lechuga de mar, tienen flagelos, así que nadan, llegan a algún punto, se establecen, se fijan al sustrato y por sucesivas mitosis genera el gametofito. Si las esporas son N, todas las células que produzcan por mitosis seguirán siendo N porque son idénticas a la célula madre. Todo el gametofito es N, es haploide. En algún punto del ciclo de vida, el gametofito va a producir gametas. Las gametas, en este caso, se producen por mitosis. En el ciclo de vida de los animales, las gametas se producen por meiosis. Pero en este caso, que hay alternancia de generaciones, y como el gametofito es haploide, las gametas se van a producir por mitosis. Estas gametas se fusionan y dan la primera célula de la nueva generación, que es la generación diploide o generación esporofítica. Entonces tenemos una parte del ciclo de vida con células 2N que se reproducen y dan más células 2N, y otra parte del ciclo de vida que corresponde al gametofito o la generación gametofítica, que tiene células haploides que por sucesivas divisiones dan otras células haploides. Así que este es un ciclo de vida diplobionte. Quiere decir, tiene dos generaciones, tiene alternancia de generaciones. Diplo es 2, tenemos alternancia de generaciones. Diplobionte, haplodiplonte, porque una generación es haploide, el gametofito, y la otra generación es diploide, que es el esporofito. Esporofito 2N y el gametofito N. Quiero hacerles notar acá que no siempre el destino de una célula haploide es la fecundación. En general, estamos tan enfocados en las características de nuestro propio ciclo de vida, en el cual las células haploides son los gametos, que lo que podemos pensar es la función de las células haploides, que son los gametos, es la fecundación. Eso es cierto en el caso del ciclo de vida de los humanos y de todos los animales. En el caso de estas algas y de los vegetales y de muchas otras algas también, las células haploides son esporas, y las esporas no van a germinar, sino que no van a un proceso de fecundación, sino un proceso de reproducción por mitosis, ¿sí? O dividirse para dar más organismos unicelulares, como pasaba en clamidomonas, o a germinar, a dividirse para formar estructuras multicelulares, como es lo que pasa en la lechuga de mar. Entonces, no siempre la meiosis da gametos, sino que la meiosis puede dar gametos o puede dar esporas, y además, como vemos acá, no siempre los gametos se producen por meiosis. Los gametos también se pueden producir por mitosis, como ocurre en este ciclo de vida con alternancia de generaciones. Cuando veamos en mayor detalle el reino de los protistas y el reino de las plantas, vamos a volver sobre estos conceptos de ciclo de vida, pero yo creo que es interesante ya ir planteándolos desde el punto en que empezamos a entender los procesos de división celular. Más allá de estas diferencias en los ciclos de vida, hay variedad en las características de las gametas. Hay organismos que tienen gametas que se parecen en tamaño y en forma, y en ese caso la fusión de las gametas las características de las gametas llevaron a definir el término isogamia, gametas iguales. Hay organismos que tienen gametas parecidas en estructura, pero distinto tamaño, y eso se llama anisogamia. Y hay un tipo particular de gametas que tienen gametas femeninas sésiles, no móviles, y más o menos ovaladas y mayores, y gametas masculinas con capacidad de moverse y menores, y eso se llama oogamia, que es el tipo de fecundación, el tipo de gametas que se encuentran en el reino animal. Volviendo a los ciclos de vida, y como les venía adelantando, las plantas, igual que vimos en en la lechuga de mar, tienen alternancia de generaciones. Son diplobiontes y son haplodiplontes. Tienen dos generaciones y tienen una generación gametofítica o gametofito, que son células haploides, y una generación esporofítica o esporofito, que está formada por células diploides. La importancia relativa de una y otra generación varía entre distintos grupos de plantas. Por ejemplo, en las briófitas, en los musgos, las hepáticas, los antoceros, en ese tipo de plantas más simples y más primitivas en términos de que aparecen primero en la historia evolutiva de las plantas, hay un dominio de la generación gametofítica, de los componentes haploides del ciclo celular. En cambio, desde los helechos y después también con las plantas con semilla y las plantas con flor y fruto, se va produciendo un aumento relativo en la importancia del esporofito, al punto tal que cuando uno ve una planta con las que estamos más familiarizados, un árbol plantado en la vereda, en una calle, lo que está viendo es el esporofito. Las células que componen ese organismo son
fundamentalmente células diploides. Pero eso es parecido a lo que pasa con los animales. Sin embargo, en las plantas hay alternancia de generaciones. Los animales no, tenemos ciclo de vida aplobionte. Acá sí hay alternancia de generaciones. En las plantas, en el reino vegetal, la meiosis produce esporas, como veíamos recién en el caso de la lechuga de mar. Las esporas forman un gametofito, también como veíamos en la lechuga de mar, solamente que la importancia del gametofito en algunos casos es significativa, como les decía, y en otros está reducida a un pequeño número de células. Las esporas, además, son las que pueden producir gametos, y esos gametos se fusionan para dar un cigoto diploide, un cigoto docene, que es el que va a formar la planta adulta, que constituye la generación esporofítica o el esporofito. Ya que vimos este contexto del proceso de división celular, ahora nos vamos a meter en la división celular en sí misma. Y vamos a ver que la separación de dos células incluye primero la división del material genético y después la división de los citoplasmas, para que finalmente tengamos dos células con un cierto grado de independencia entre sí. En la división de las células hay dos estructuras que están involucradas y que vamos a ver en los distintos estadios, tanto de la división mitótica como la división meiótica, y son el uso mitótico y los centriolos. Las dos estructuras están formadas por microtúbulos, que se acuerdan que son estructuras fibrosas, que están compuestas por copias repetidas de una proteína globular que es la tubulina. El uso mitótico está tanto en células animales como vegetales. Es el responsable de separar los cromosomas entre las dos células que se van a formar como resultado de la división. Se llama también uso acromático porque durante mucho tiempo fue muy difícil de estudiar porque no aceptaba las técnicas de coloración tradicionales. Era por su composición química, era difícil de colorear y era difícil en consecuencia de estudiar. En esta imagen tenemos una célula en división. Esta imagen contiene mucha información. En la parte central vemos alineados de manera vertical 4 cromosomas. Vemos que cada uno de esos cromosomas está formado por dos cromátides que están unidas a nivel del centrómero. ¿Se acuerdan? Era el punto en que las dos cromátides se unían. Además, en cada centrómero tenemos dos cinetocoros, que son dos discos de proteína que van a vincular a cada cromátide con fibras del uso, ¿sí? Con estos filamentos que van desde los cromosomas hasta los polos de la célula y que vamos a ver de aquí a poco. Las dos cromátidas son genéticamente idénticas. Cada cromosoma está formado por dos cromátides que son el resultado de la replicación del ADN que se produce antes de que comience el proceso de división celular. En esta imagen tenemos los cromosomas alineados, los vemos en una línea, pero obviamente tenemos que pensar que esta es una representación bidimensional de una estructura como la célula que tiene volumen, tiene 3 dimensiones. Podríamos pensar como una estructura, en este caso, más o menos ovoide, con forma de huevo. Entonces los cromosomas que vemos en una línea estarían en un plano. Si pudiéramos girar esta célula 90 grados sobre la pantalla, de manera tal que tuviéramos frente a nosotros uno de los polos, quizá no veríamos a los cromosomas en una línea, sino que los veríamos en un plano, ¿sí? Ese plano se conoce como plano ecuatorial. Además del plano ecuatorial, tenemos en una célula en división los dos polos. Los polos son los extremos hacia donde se dirigen las fibras del uso y van a ser hacia donde se van a mover los cromosomas en el proceso de separación y donde se van a formar los núcleos de las células que se van a originar a partir del resultado de la división celular. Desde los polos salen fibras del uso que, como decíamos, van hacia los cinetocoros y esos microtúbulos se llaman microtúbulos cinetocóricos. Hay otras fibras del uso que cruzan de un polo al otro y se llaman microtúbulos polares, y hay microtúbulos más cortos que se llaman microtúbulos astrales y que salen desde los polos, desde ese sector de la célula que se conoce con el nombre de centrosoma, de manera radial en todas direcciones. Así que tenemos 3 tipos de microtúbulos: polares, cinetocóricos y astrales. En la región polar, en la región del centrosoma, las células que tienen centriolos van a exhibir los centriolos durante el proceso celular. Allí es donde van a estar ubicados los centriolos. Típicamente una célula tiene centriolos que se duplican antes de la división celular.
No todas las células, como dijimos, tienen centríolos, son típicos de las células animales y de algunas células vegetales, como por ejemplo de las células de los helechos, pero no están en la mayoría de las células de las plantas, o en las células de la mayoría de las plantas, para decirlo correctamente. Los centríolos están relacionados con las cilias y con los flagelos. Si recuerdan, tienen la misma estructura que los cuerpos basales, que se ubicaban por debajo, dentro del citoplasma, por debajo de cilias y de flagelos. Y en cada división mitótica, aquellas células que tienen centríolos, cada célula hija va a recibir un par de centríolos. De esa manera, la división celular garantiza, el proceso de división celular garantiza que todas las células reciban centríolos. En algún momento se pensó que los centríolos eran los responsables de la organización del uso mitótico. Sin embargo, las plantas, la mayoría de las plantas, no tienen centríolos, pero sí tienen uso mitótico. Se pensaba que eran los centríolos los que traccionaban durante el inicio de la división celular las fibras del uso hacia los polos, pero probablemente la situación sea la inversa. En las fibras del uso se ocupan de separar los dos pares de centríolos y llevarlos hacia los polos para garantizar que las células que se generen a partir de esa división reciban centríolos. Si los centríolos están relacionados con la producción de cilias y de flagelos, es muy importante que las células tengan la estructura a partir de la cual se podrían desarrollar esos elementos móviles. Ahora sí, vamos a meternos en la descripción de las distintas fases, los distintos estadios que componen el proceso de división celular, comenzando por la mitosis. Recordamos entonces que la mitosis es la forma en que los organismos unicelulares aumentan el tamaño de la población y es la manera en la cual las células de los organismos pluricelulares crecen en número, tejidos aumentan en tamaño porque aumenta el número celular, y además se produce la reposición de las células que van muriendo o se van dañando. Cuando vimos ciclo celular hablamos de la interfase y la división celular. La interfase es todo lo que ocurre cuando la célula no se está dividiendo. Comenzamos en este esquema con una célula interfásica, vemos el núcleo, en el interior del núcleo está la cromatina, el ADN que todavía no está condensado para formar cromosomas, rodeados por la carioteca, la membrana nuclear, esa doble bicapa fosfolipídica que limita el material genético del citoplasma en el caso de las células eucarióticas. Ahí vemos también un nucleolo y por fuera vemos los centríolos. Ya podemos ver dos pares de centríolos. Eso nos podría estar indicando que esta célula está por dividirse, porque como les decía, normalmente una célula solo tiene un par de centríolos, pero los centríolos se replican cuando va a comenzar la división celular. La primera fase de la mitosis se conoce con el nombre de profase. Tenemos que saber que esta división en fases es simplemente a efectos de estudiar lo que ocurre en un proceso que en realidad es continuo. ¿Sí? Nosotros decimos que la mitosis se divide en profase, metafase, anafase y telofase, como vamos a ver ahora, pero en realidad estamos poniendo límites en un proceso que tiene una continuidad desde el comienzo hasta el final. Se puede interrumpir en algunos tipos de división, de algunos tipos celulares, pero estos nombres que nosotros les ponemos es a los fines de poder comprenderlo y estudiarlo mejor. Acá tenemos dos imágenes que representan la profase, una profase temprana y una profase tardía. Durante la profase ocurren muchas cosas a nivel celular. Se forma el uso mitótico, los centríolos, en el caso de las células que tienen centríolos, migran hacia los polos de la célula. La carioteca, la membrana nuclear, comienza a desintegrarse en la profase y se desintegra completamente en la profase tardía, cuando termina la profase, y la cromatina se condensa para formar los cromosomas. Claramente, como ya lo hemos dicho varias veces, antes de la mitosis tuvo que producirse la replicación del ADN en la fase S de la interfase, y nosotros podemos ver la consecuencia de la replicación del ADN cuando observamos los cromosomas de esta célula. Y vemos que cada cromosoma está formado por dos cromátides hermanas. Fíjense además que los cromosomas se parecen de dos en dos. Hay dos muy parecidos entre sí y dos muy parecidos entre sí. Eso nos llevaría a pensar que estamos viendo una célula diploide, porque hay pares de homólogos, que es una célula 2n igual a 4. La siguiente fase, después de la profase, es la metafase. En la metafase, las fibras del uso traccionan, tironean de los cromosomas hasta ubicarlos sobre el plano ecuatorial, en una disposición, en un área de la célula que se conoce como placa metafásica.
cromosomas están alineados, como decíamos, los vemos en una línea, en realidad están en un plano, en lo que sería el ecuador de la célula. Eso es lo que ocurre en metafase. Los cromosomas se disponen en la placa ecuatorial. La siguiente es la anafase. En la anafase se produce la separación de las cromátidas hermanas. En mitosis, lo que se produce es la separación de las cromátidas hermanas de cada uno de los cromosomas que están presentes en la célula que se va a dividir. Son las fibras del uso las que traccionan desde los centrómeros, desde los cinetocoros de las cromátides hasta separar los centrómeros y hacer que para cada cromosoma una de sus cromátides vaya a uno de los polos y la otra vaya al otro de los polos, ¿sí? Al otro polo. Finalmente tenemos la telofase, que es el final de la división mitótica. Durante la telofase se desagrega el uso mitótico, desaparece el uso mitótico, se comienza a formar la carioteca, la membrana nuclear, y los cromosomas empiezan a perder definición, ya no se ven tan compactos, y empieza a formarse de nuevo la cromatina en el interior de los núcleos. Vean que en la división mitótica partimos de una célula que tenía 4 cromosomas y terminamos teniendo 2 células que tienen cada una de ellas también 4 cromosomas, porque como habíamos dicho, en la mitosis no se reduce el número de cromosomas a lo largo de la división. Las células hijas tienen el mismo número de cromosomas que la célula madre. Sí podemos ver que las células hijas tienen la mitad de la cantidad de ADN que tenía la célula madre, porque la célula madre tenía 4 cromosomas con 2 cromátides cada uno, es decir que tenía un total de 8 cromátides. Las células hijas, las que resultan de la división mitótica, tienen también 4 cromosomas cada una de ellas, pero cada cromosoma tiene una cromátide, quiere decir que cada célula tiene un total de 4 cromátides. El número de cromosomas no se redujo, sí se redujo la cantidad de ADN, pero bueno, justamente porque la célula que comenzaba a dividirse tenía 2 copias de información genética. Y las células que resultan de la división mitótica tienen una copia cada una de ellas. ¿Qué condición, qué proceso debe atravesar cada una de las células que se produce por mitosis para poder a su vez dividirse? La replicación del ADN. Una célula que se produce por mitosis no podrá dividirse si previamente no duplica su ADN. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente cada cromosoma tiene una sola cromátide, no va a haber manera de que se produzca la división mitótica. En este esquema vamos a ver nuevamente el mismo proceso de división. Vemos la profase, durante la cual se forma el uso mitótico, los centríolos, si los hay, migran hacia los polos, se degrada la envoltura nuclear y se condensan los cromosomas. La cromatina se condensa en cromosomas. En la metafase, los cromosomas son traccionados por las fibras del uso hasta el plano ecuatorial. En anafase, las cromátidas hermanas se separan por la tracción de las fibras del uso, y en telofase se empieza a disgregar nuevamente la cromatina, desaparece el uso mitótico y se forman nuevamente las membranas nucleares, las cariotecas, alrededor de la información genética de cada una, alrededor del ADN de cada una de las 2 células que se produjeron por este proceso de división. Les sugiero que pausen la presentación en esta imagen y que intenten descubrir células en distintos estadios del proceso de división mitótica. Este es un tejido vegetal, las células se están dividiendo por mitosis y hay células en interfase, en profase, en metafase, en anafase y en telofase. Hagan una pausa y tómense un tiempo para tratar de descubrir las distintas fases que están presentes en esta imagen. Como resumen de la mitosis, ¿qué vimos? Una célula da 2 células hijas. Esas células hijas son idénticas genéticamente entre sí e idénticas a la célula madre. Entre otras cosas, son idénticas en que tienen el mismo número de cromosomas que la célula madre, lo que sí tienen una sola copia del material genético. La célula madre, que había pasado antes por un proceso de replicación, tenía 2 juegos de información, 2 copias de información genética, por eso sus cromosomas tenían 2 cromátides cada uno, y en cambio las células que están al final de la división mitótica, en la telofase, tienen cada una de ellas un solo juego de información, una sola copia de información genética. Sus cromosomas están formados por una única cromátide porque las cromátides hermanas se separaron en la anafase. La mitosis es un tipo de división que es apta, que puede producirse tanto en células haploides como diploides.
asociado con la mitosis, con la división celular, hay una cuestión que tiene que ver con si las células pueden dividirse siempre. En la clase en la clase anterior, cuando hablamos de replicación y de ADN y empezamos a ver estas cuestiones de división celular, dijimos que algunos tipos celulares se reproducen, las células de algunos tejidos en particular tienen la capacidad de continuar reproduciéndose a lo largo de todo su ciclo vital. Sin embargo, en muchas células la división cesa por señales internas o por señales externas. Habíamos visto, por ejemplo, que a veces la división cesa porque las células entran en contacto con otras células contiguas y ahí ya dejan de dividirse. Además, hay un proceso que se conoce como muerte celular programada o apoptosis, que resulta en el cese de la actividad metabólica de una célula. Es diferente a la muerte de la célula por una cuestión traumática, como podría ser una herida o una quemadura, que producen inflamación porque producen la liberación desordenada, por ejemplo, de las enzimas hidrolíticas que están en las vesículas que están dentro de la célula, que afectan al resto de los tejidos que están alrededor, al resto de las células que están en ese tejido. La apoptosis es la degradación ordenada, sistemática, con una secuencia determinada de transformaciones en los distintos componentes celulares, que evita el volcado de esas enzimas hidrolíticas al medio extracelular y que regula el balance entre el crecimiento de los tejidos, ¿sí?, por proliferación celular, y la eliminación de las células que ya han cumplido un ciclo determinado o que sufren algún efecto externo, algún accidente bioquímico, digamos, que daña su ADN, como por ejemplo el efecto de una sustancia tóxica, o el efecto de la radiación ultravioleta, o la acción de algún virus, por ejemplo. En ese caso, la membrana celular no se destruye inmediatamente, sino que hay toda una degradación de los componentes internos de la célula y el proceso termina finalmente con la fagocitosis por parte de un glóbulo blanco y el reciclado de todos los componentes biológicos moleculares de esa célula. Este proceso ocurre también en la reabsorción de determinados órganos, como vimos también en alguna de las clases anteriores, ocurre en la metamorfosis de los anfibios cuando pasan de larva, de renacuajo con cola, a adultos que abandonan el agua y ya no tienen cola. La cola, los tejidos, las células que conforman los tejidos de ese órgano se reabsorben por este proceso de muerte celular ordenada y programada. Este no es un evento raro en los organismos multicelulares. Nosotros tenemos unas 100.000 apoptosis por segundo, es una enorme cantidad de células que se tienen que morir para ser reemplazadas por células nuevas. La comprensión de este proceso es muy importante en ciertas enfermedades, como por ejemplo en el cáncer y la leucemia, porque a veces la falla en la apoptosis es la que genera la proliferación de los tumores. Vamos a ver ahora el otro tipo de reproducción, que es la meiosis, que se conoce como reproducción sexual, porque involucra respecto de la mitosis la generación de células genéticamente distintas de la célula madre. La reproducción sexual produce una descendencia que recombina la información genética de dos organismos. Por ejemplo, una persona, cuando produce por meiosis gametas, lo que está haciendo es recombinar en una célula haploide los dos juegos de información que recibió de cada uno de sus progenitores, del padre y de la madre. Cada una de las gametas que nosotros producimos, óvulos y espermatozoides, lleva un solo juego de cromosomas. Es haploide, es n igual a 23, pero va a llevar una mezcla de la información genética que heredamos de nuestro padre y de nuestra madre. Y todos esos gametos, todos esos óvulos y esos espermatozoides serán además diferentes entre sí. Por meiosis, los animales, como acabo de decir, producimos gametas. Por meiosis, las plantas y las algas producen esporas. Pero en todos los casos, lo más importante es que la meiosis implica la recombinación, la aparición de nuevas combinaciones genéticas que a su vez determinan en los organismos que reciben esa información la aparición de características nuevas que eventualmente pueden aumentar sus posibilidades de sobrevivir y de reproducirse. ¿Qué características tiene la meiosis? Bueno, la meiosis siempre se produce en células diploides. Solamente las células diploides pueden dividirse por meiosis, como dice acá abajo, y la meiosis siempre produce células haploides. Esas células, como decíamos, pueden ser gametas o esporas. La meiosis no es una división, sino que la podemos considerar como dos divisiones sucesivas
que producen la primera 2 células y la segunda 2 células a partir de cada una de esas dos que se formaron en la meiosis 1, es decir, al final de una célula obtenemos 4 células. Cada una de esas 4 células tiene la mitad de los cromosomas que tenía la célula madre. Todas esas células además son genéticamente diferentes entre sí y genéticamente diferentes de la célula madre. Vamos a ver en orden primero la meiosis 1, la primera parte de la meiosis, y después la meiosis 2. Empezando por la profase 1. Ambas, meiosis 1 y meiosis 2, a su vez se dividen en profase, metafase, anafase y telofase, igual que vimos en la mitosis. La meiosis 1 es la división reduccional. Es durante la meiosis 1 que se produce la reducción del número de cromosomas de la célula madre. Acá tenemos una célula madre que tiene 4 cromosomas. No es tan fácil verlos porque los cromosomas están unidos de a pares. Fíjense que dos cromosomas muy parecidos están unidos entre sí y estos dos que son parecidos también entre sí se encuentran unidos. Es que en la profase 1 de la meiosis se produce el apareamiento de los cromosomas homólogos, un proceso que se denomina sinapsis. Se forman así estructuras que se conocen como tétradas. Tetra quiere decir 4. Se llaman tétradas porque son 2 cromosomas homólogos unidos, pero cada cromosoma tiene 2 cromátides. Así que lo que vemos son 4 cromátides que están unidos. Recuerden que cada cromosoma que tiene 2 cromátides, cada cromosoma después de la replicación tiene 2 cromátides y esas cromátides hermanas son genéticamente idénticas entre sí. Pero los cromosomas homólogos no son idénticos entre sí, porque fueron heredados uno del padre y uno de la madre en cada par de homólogos. Esos cromosomas homólogos llevan el mismo tipo de información, quiere decir, información genética para los mismos rasgos, color de ojos, color de piel, color de pelo, secuencia de aminoácidos en la hemoglobina, llevan el mismo tipo de información, pero pueden llevar distinta información. Piel clara, piel oscura, cabello rubio, cabello rojizo, lo que fuera. Entonces, los cromosomas homólogos que se aparean de una manera muy precisa, punto por punto, de manera tal que los genes, las secuencias correspondientes de nucleótidos de las cromátides quedan enfrentadas en esos cromosomas. Esos cromosomas homólogos van a atravesar por otro proceso en la profase 1 que se conoce como entrecruzamiento o crossing over. El entrecruzamiento es el intercambio de porciones correspondientes de las distintas cromátides de los cromosomas homólogos. Partes de los cromosomas se cortan y se intercambian. De esta manera, la información genética que recibimos de nuestro padre en un cromosoma determinado se mezcla, se recombina con la información genética que recibimos de nuestra madre y que está en el cromosoma homólogo, que está pegado formando esta tétrade a través de un complejo que se llama complejo sinaptonémico. Así que en profase 1, igual que en la mitosis, se disgrega la membrana nuclear, se forman las fibras del huso, se mueven los centriolos hacia los polos, en el caso de las células que tengan centriolos, se condensa la cromatina, pero se producen dos eventos que no pasaban en la mitosis: el apareamiento de los cromosomas homólogos y el crossing over o entrecruzamiento. Ahí tenemos una tétrade, un par de cromosomas homólogos unidos. En la metafase 1, las fibras del huso que están unidas a los cinetocoros de los cromosomas homólogos que siguen unidos de a pares, que siguen formando estas tétrades, los traccionan hasta ubicarlos en el plano ecuatorial. Y en anafase 1 se produce la separación, pero no la separación de las cromátides hermanas como pasaba en la anafase mitótica, sino la separación de los cromosomas homólogos. Un juego de cromosomas homólogos va a uno de los polos y otro juego de cromosomas homólogos va al otro polo de la célula en división. Fíjense que ahora los cromosomas que se separan ya no tienen dos cromátides hermanas idénticas en términos genéticos, porque se ha producido el entrecruzamiento, que en esta figura está representado por los distintos colores que nos marcan que hubo un intercambio de segmentos correspondientes entre las cromátides de los cromosomas homólogos. Cada una de las células que se están formando en meiosis 1 va a recibir un juego de cromosomas homólogos. Si fuera la espermatogénesis, la formación de espermatozoides en la especie humana, cada una de las células que se están formando en esta primera parte de la meiosis recibiría 23 cromosomas, un juego completo de cromosomas homólogos. Ahora, es altamente improbable
que cada uno de los polos recibiera los 23 cromosomas que recibí de mi madre y el otro los 23 cromosomas que recibí de mi padre, porque la disposición de los cromosomas, de los pares de cromosomas homólogos apareados en la placa ecuatorial durante la metafase 1 es aleatoria, es al azar. Quiero decir, si un par de homólogos se dispone de manera tal que el cromosoma recibido del padre queda hacia el polo superior, por mirar esta figura, y el cromosoma recibido de la madre queda hacia el polo inferior, eso no tiene ninguna influencia sobre la manera en que se va a disponer cualquier otro par de cromosomas homólogos en esa misma placa ecuatorial. Acá hay otra fuente de variación. La primera fuente de variación de recombinación de información genética la vimos en la profase 1, y es el crossing over, el intercambio de segmentos entre cromosomas. Acá tenemos otra fuente de variación. Los pares de homólogos se disponen en el ecuador de manera independiente unos de otros. La forma en que se dispone un par de homólogos no va a influir en la forma en que se disponen los otros 22 pares en el caso de la especie humana, por ejemplo. Y como vemos en la anafase, se van a separar los cromosomas homólogos y un conjunto de homólogos que va a incluir cromosomas recibidos del padre y de la madre va a ir a uno de los polos, y un conjunto de homólogos que van a incluir cromosomas paternos y maternos va a ir al otro polo. Así que tenemos otra fuente de variación. Finalmente, después de la anafase viene la telofase. En la telofase lo que tenemos son, nuevamente, parecido a lo que pasa en la mitosis, una desorganización del uso mitótico, en algunos casos, en algunos tipos celulares se produce la desorganización del ADN y las histonas, o sea, se vuelve a formar la cromatina, se desaparecen los cromosomas como tales en su formato definido, y en algunos casos incluso se vuelve a formar la membrana nuclear. En otros no, en otros la descomposición de la cromatina no se produce y la membrana nuclear tampoco. Habíamos dicho que la profase 1 incluía una cantidad muy importante de fenómenos y por eso se la suele dividir en 5 estadios, que se llaman leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis. Nema quiere decir filamento, viene de nematos, que quiere decir filamento. Leptonema significa filamentos delgados. Es la primera parte de la profase 1 y ahí la cromatina se condensa, pero todavía los filamentos se ven como hilos alargados. Es el nivel menor de condensación de los cromosomas. La siguiente fase es cigonema. Cigo quiere decir par o yugo, pareja. Los pares de cromosomas homólogos se aparean, se forman las tétrades, ¿sí? En paquinema, paqui quiere decir grueso, los cromosomas están altamente condensados, por eso se ven como filamentos más cortos y más engrosados, y es en paquinema que se produce el crossing over, el intercambio de segmentos entre cromátides de cromosomas homólogos. En diplonema, los cromosomas homólogos empiezan a separarse entre sí y se ven los quiasmas. Los quiasmas son las evidencias físicas del entrecruzamiento, son los puntos en los que se enganchan las cromátides de los cromosomas homólogos, son los puntos en los que hubo intercambio de porciones de cromátides entre homólogos. Y finalmente, la diacinesis, que es el proceso en el que la separación de los cromosomas homólogos empieza a ser más evidente y los quiasmas se terminalizan, quiere decir, se dirigen hacia los extremos de las cromátides. Volviendo a este concepto del entrecruzamiento del crossing over, tenemos esta imagen en la que están representados dos cromosomas homólogos en dos colores, uno será el cromosoma paterno y otro el cromosoma materno, y vemos que durante esa profase 1, en particular en paquinema, en diplonema se produce el apareamiento de los homólogos y en paquinema se produce ese corte de segmentos de cromátides, segmentos correspondientes, o sea, el corte se produce al mismo nivel, en el mismo punto, en una cromátide respecto de la cromátide que está apareada, y se produce el intercambio de esas porciones que obviamente llevan información genética. Entonces lo que tenemos ahora, un cromosoma paterno que lleva una parte del cromosoma materno y un cromosoma materno que lleva una parte del cromosoma paterno. En esta figura estamos representando nuevamente lo mismo. Tenemos una célula inicial que tiene dos cromosomas. Cada cromosoma tiene dos cromátides hermanas que son genéticamente idénticas y esos dos cromosomas forman un par de homólogos. Fíjense que llevan la misma información genética. En este caso los genes están representados con letras. Tenemos representados dos genes, el gen A y el gen B. Obviamente el cromosoma azul lleva
dos manifestaciones idénticas del gen A porque las dos cromátides son idénticas y lleva dos cromosomas idénticas, dos alelos idénticos o representaciones idénticas del gen B porque lógicamente son cromátidas hermanas. Lo mismo pasa con el otro homólogo. Como vamos a ver más adelante, cuando lleguemos a la clase de genética, los alelos, que son las expresiones alternativas de un gen, los distintos tipos de información que puede haber respecto de un rasgo en particular, por ejemplo ojos claros y ojos oscuros, se representan en genética con mayúsculas y minúsculas de la misma letra. En esta representación lo que estamos diciendo es que recibimos información distinta de nuestro padre y de nuestra madre para esos dos genes, ¿sí? Al final de la meiosis 1 se producen dos células. Estas células son haploides. La célula original tenía 4 cromosomas. Cada una de estas células tiene la célula original tenía 2 cromosomas, cada uno con 2 cromátides, 2 cromosomas. Estas células que se producen por meiosis 1 tienen un cromosoma cada uno, todavía con 2 cromátides, pero fíjense que estas cromátides ya no son idénticas en términos genéticos, sino que una de ellas, en cada una de las células, es una cromátide recombinada. Es una cromátide que lleva información que le fue transferida a partir del proceso de Krauss-Over. Como vamos a ver ahora, en la segunda parte de la meiosis, en la meiosis 2, se va a producir esa multiplicación de las células resultantes del proceso inicial de la meiosis 1, para terminar teniendo 4 células haploides, 4 células N, con un cromosoma cada una de ellas, en este caso, en el caso de la figura que estamos representando, y en este caso también 2 de esas células van a ser recombinantes. Imaginen que acá estamos hablando del caso más simple, estamos pensando en un solo par de homólogos, y estamos pensando en solamente 2 genes. Si pensamos en miles de genes, ubicados en múltiples pares de homólogos, las posibilidades de recombinación son altísimas y cerca de lo infinito. Volviendo al proceso de la meiosis, nos metemos ahora en la meiosis 2. Y vamos a estar viendo lo que pasa en la profase 2. Vean que lo que tengo de inicio no es una célula, sino 2 células, porque justamente la meiosis 1 resultó en 2 células, cada una de ellas con la mitad de cromosomas que la célula madre. La meiosis 1 es la división reduccional porque lleva el número de cromosomas a la mitad del número de cromosomas que tenía la célula inicial. La célula inicial era 2n igual a 4. Era una célula diploide con 4 cromosomas que se habían unido en 2 pares de homólogos. Acá lo que tenemos al final de la meiosis 1, comienzo de la meiosis 2, son 2 células, cada una de ellas haploide, n igual a 2. Fíjense que ninguna de las células tiene pares de homólogos. Acá tenemos un cromosoma grande y un cromosoma chico. No tenemos cromosomas parecidos, lógicamente porque en la anafase 1 se separaron los homólogos. Las células resultantes de la meiosis 1 ya no tienen pares de homólogos. Los pares de homólogos se separaron en la meiosis 1. En la profase 2 sí se formó carioteca. Al final de la profase 1 se formó una membrana nuclear. Esa membrana nuclear se va a disgregar. Si los cromosomas se perdieron su estructura y formaron cromatina, se van a volver a condensar y además se van a formar las fibras del uso. De nuevo los centriolos, en el caso que exista, se van a mover hacia los polos. Así que en profase 1 lo que vamos a tener, cromosomas condensados, ausencia de membrana nuclear y la presencia de las fibras del uso, que van a ser las responsables de esta nueva separación de información genética. En metafase 2, los cromosomas se van a ubicar en la placa ecuatorial. Esta división, la meiosis 2, se suele llamar división ecuacional. La meiosis 1 era reduccional, esta es ecuacional y es parecida a una mitosis. ¿En qué es parecida a la mitosis? Es que los que se van a disponer en la placa ecuatorial son los cromosomas, cada uno de ellos con 2 cromátides, aunque ya no son idénticas como vimos por el Krauss-Over, y además fundamentalmente en que en la anafase 2 se van a separar las cromátides hermanas, igual que pasaba en la anafase mitótica, ¿sí? En cada una de estas células, cada una de las meiosis 2 que estamos viendo es parecida a una mitosis. Se separan las cromátidas hermanas y las cromátidas hermanas, arrastradas por las fibras del uso, se dirigen hacia los polos. Finalmente, en la telofase 2, lo que vamos a tener es la formación de una nueva membrana nuclear, la desintegración del uso mitótico y la descondensación progresiva de los cromosomas para volver a formar cromatina. Prestemos un poco de atención a estas 4 células que se producen como consecuencia
de la meiosis 2, o sea, al final de todo el proceso de división meiótica. ¿Cuántos cromosomas tiene cada una de ellas? Dos. La célula inicial era 2n igual a 4. Cada una de estas células es haploide y es n igual a 2. Pero además cada uno de los cromosomas tiene una sola cromátide, cual es lógico porque en la anafase 2 se produjo la separación de las cromátides. Quiere decir que cada una de estas células tiene un cuarto de la cantidad de ADN que tenía la célula inicial. A ver, repasemos. La célula inicial tenía 4 cromosomas. Cada uno de los cromosomas tenía 2 cromátides. 4 por 2, 8 cromátides en total. Cada una de las células que se producen como resultado de la meiosis tiene 2 cromosomas. Cada cromosoma tiene una sola cromátide. Tenemos un total de 2 cromátides. 8 cromátides al principio, 2 cromátides en cada una de las células. Lógicamente, sumándolas, acá lo encontramos, tenemos las 8 cromátides que había al inicio, en la célula inicial. La cantidad de cromátides es la misma, pero lo que tenemos acá es recombinación de información, ¿no es cierto? Acá hay una mezcla de la información genética. Entonces, a lo largo de la meiosis, el número de cromosomas se reduce a la mitad. La cantidad de ADN en cada una de las células resultantes se reduce a un cuarto. Y esto tiene que ver con el momento en que se produce la replicación del material genético. Tanto en mitosis como en meiosis, la replicación del ADN se produce en la fase S de la interfase, antes de la división celular. No hay en la meiosis una nueva replicación del ADN, no hay una replicación antes de la meiosis 2, entre meiosis 1 y meiosis 2. Los cromosomas son los que empiezan la meiosis. El número de cromosomas es S, en este caso era 4, y el número de cromátides siempre es 2 cromátides por cromosoma. Así que lo que tenemos al final es 4 células, cada una con la mitad de cromosomas que la célula madre, cada una con un cuarto del ADN, de la cantidad de ADN que tenía la célula madre. Pero todas esas células llevan un juego completo de información genética. Un juego completo de información genética. Si fueran espermatozoides, ¿qué veríamos? Veríamos 23 cromosomas con una cromátide cada una. Habría información genética ¿para qué? ¿Para qué características de un organismo? Para absolutamente todas las características del organismo. Solo que habría una unidad de información, solamente una unidad de información para cada característica. Cuando ese espermatozoide produjera la fecundación de un óvulo, lo que tendríamos, de nuevo, es un cigoto, una célula nuevamente diploide, ya no con 23 cromosomas, sino con 46 cromosomas y con 2 juegos de información genética. Un juego completo aportado por el espermatozoide, un juego completo aportado por el óvulo. Vimos entonces las fuentes de variación genética durante la meiosis o reproducción sexual. En realidad vimos las dos primeras, el crossing over o el entrecruzamiento que se producía en la profase 1 y la distribución independiente de los cromosomas homólogos que se producía en la metafase, que tenía que ver con la manera en que los cromosomas homólogos se alineaban en el ecuador. Que la forma en que un par de homólogos se alineaban en el ecuador, decíamos, no influía absolutamente en nada en la forma en que se disponían los demás. Hay una tercera fuente de variación que es la fecundación. Los organismos suelen producir enormes cantidades de gametas y la fecundación se produce entre 2 gametas nada más. Y cuáles son las gametas que intervienen en ese proceso es una nueva fuente de variación. Eso sería respecto de la división de la información genética, que ocurre tanto en mitosis como en meiosis. A eso le sigue la separación de los citoplasmas, que la conocemos como citocinesis. Además de recibir un juego completo de información genética, cada una de las células hijas que se producen por un proceso de división recibe al menos alguna mitocondria, algún plástido, algún cloroplasto y además partes del complejo de Golgi, del aparato de Golgi, del retículo endoplasmático, ya que estos orgánulos solo se pueden formar a partir de otros que existían previamente. Así que además de la información genética nuclear, se reciben estos orgánulos, incluyendo la información genética que está en mitocondrias y en plástidos. A la división nuclear le sigue la separación de los citoplasmas, que es diferente en células animales y en células vegetales. En células animales se produce por el estrangulamiento de la membrana plasmática por la acción de proteínas contráctiles, y en las células vegetales se produce a partir de la formación de una placa celular, que se conoce como fragmoplasto, que se forma por vesículas que vienen del aparato de Golgi, sobre la cual cada una de las células va a depositar
microfibrillas de celulosa que son producidas también por el aparato de Golgi para constituir la pared celular primaria de cada una de las células que acaban de dividirse. Acá tenemos un esquema un poco más detallado de una célula vegetal y de esa laminilla media, de esa placa de división que se va formando en la región ecuatorial, donde está ubicada la región ecuatorial durante la división mitótica, por ejemplo, si fuera el caso en esta célula. Sobre esa laminilla media, cada una de las células resultantes de la división, a partir de la actividad metabólica del aparato de Golgi, irá depositando la celulosa que compondrá la pared celular primaria. Y esta es una fotomicrografía de una célula animal, donde podemos ver ese surco que se va formando también en el plano ecuatorial, pero en este caso, en el que no tenemos pared celular, particularmente por la contracción de proteínas que generan este estrangulamiento celular, que finalmente va a resultar en la generación de dos citoplasmas independientes separados por sus respectivas membranas plasmáticas. En resumen, entonces, ¿qué tipos celulares pueden dividirse por mitosis y qué células se pueden dividir por meiosis? ¿Cómo son las células producto de la mitosis y de la meiosis respecto de la célula madre en cuanto al número de cromosomas y en cuanto a la información genética que contiene? Bien, en los dos gráficos superiores tenemos el esquema de dos divisiones mitóticas. A la izquierda, una célula haploide que por mitosis da dos células haploides. Las células haploides se pueden dividir por mitosis y producen por mitosis dos células también haploides, porque no hay modificación del número de cromosomas, genéticamente idénticas entre sí y genéticamente idénticas a la célula madre. Y a la derecha tenemos una célula diploide, una célula 2N, que se divide por mitosis, va a dar dos células diploides también. Las células diploides pueden dividirse por mitosis. Esas dos células hijas van a ser genéticamente idénticas entre sí e idénticas también a la célula madre. En la parte inferior del gráfico tenemos una célula diploide que se va a dividir por meiosis. Solo las células diploides pueden dividirse por meiosis. Las células haploides no pueden dividirse por meiosis. Al final de la meiosis 1 tenemos dos células. Nosotros sabemos que estas células ya han sufrido una reducción del número de cromosomas a la mitad. Estas células que son estadios intermedios de división, que están entre la meiosis 1 y la meiosis 2, son productos intermedios de la división, ya sufrieron la división reduccional, cada una de ellas es haploide, y al final de la meiosis, producto de una división posterior de cada una de esas células que se habían generado en la meiosis 1, tenemos 4 células haploides. Cada una de estas células tiene la mitad del número de cromosomas de la célula madre. Las 4 son genéticamente distintas entre sí y cada una de ellas tiene además un cuarto de la cantidad de ADN que contenía la célula madre. Con esto terminamos entonces la presentación que tiene que ver con el modo en que se produce la división celular. En las próximas clases estudiaremos tanto la transmisión de la información genética como el proceso por el cual los datos que están almacenados en el ADN se traducen para formar las proteínas que generan que están relacionadas con todo el funcionamiento celular.